Los hospitales, lugares destinados a sanar y salvar vidas, a veces guardan secretos oscuros que desafían toda lógica. A lo largo de los pasillos de estos edificios, entre las luces parpadeantes y los ecos de pasos silenciosos, suceden cosas que ni la ciencia puede explicar. Historias de presencias invisibles, susurros en la oscuridad y fenómenos inquietantes han dejado a más de uno con la piel erizada. Hoy te traemos 4 relatos de terror hospitalario que te harán dudar de lo que realmente ocurre cuando las luces se apagan. El susurro del más allá. Era una noche tranquila en el hospital, una de esas en las que todo parece estar en calma, cuando de repente el teléfono de la recepción sonó de manera inesperada a las 2 a.m. Lo raro no era solo la hora, sino que rara vez recibíamos llamadas a esa hora de la madrugada. Contesté sin pensarlo mucho, pero lo único que escuché fue estática, seguida de un leve murmullo. Al principio, creí que se trataba de una interferencia o una llamada equivocada, así que colgué, convencida de que no era nada. Minutos después, el teléfono sonó de nuevo. Esta vez, antes de contestar, algo me recorrió la espalda, como si el aire en el hospital se hubiera vuelto más denso. Cuando levanté el auricular, lo mismo, estática, pero esta vez el murmullo era más claro, aunque seguía siendo ininteligible. Sentí un escalofrío recorriéndome la piel, pero no le di demasiada importancia. Al colgar, sin embargo, el ambiente en el hospital cambió. Una tensión casi palpable comenzó a invadir cada rincón. Entonces, mientras hacía mis rondas, uno de los pacientes, un hombre mayor, que hasta ese momento había estado tranquilo y dormido, abrió los ojos de golpe. Me miró fijamente y con voz temblorosa señaló hacia el pasillo, diciendo: «Ella está aquí». Mi cuerpo se congeló. ¿De quién hablaba? El pasillo estaba vacío, pero su mirada de terror me dejó intranquila. Traté de calmarlo, asegurándole que no había nadie más, aunque en el fondo algo me decía que él sabía algo que yo no. No mucho después el teléfono volvió a sonar. Esta vez la voz al otro lado fue clara, aunque apenas audible. Era una mujer. Su voz quebrada y débil murmuró: «Ayúdame, estoy perdida». Un escalofrío me recorrió de pies a cabeza. Traté de hablar, de preguntar quién era, pero la llamada se cortó abruptamente. Al revisar el historial de llamadas del hospital, no había ningún registro de esa llamada. Era como si nunca hubiera existido. Días después, una compañera me contó la historia de una enfermera que había trabajado en el hospital hacía muchos años. Al parecer, había cometido un error fatal durante una emergencia que terminó con la vida de un paciente. La culpa la consumió hasta el punto de quitarse la vida dentro del mismo hospital. Desde entonces, se dice que en las noches más tranquilas, cuando el silencio se apodera del lugar, su espíritu vaga por los pasillos, buscando redención, tal vez intentando contactar con los vivos a través del teléfono. Desde esa noche, cada vez que suena el teléfono de madrugada, un nudo se forma en mi estómago. Aunque no haya explicaciones racionales, algo en el fondo me dice que esa voz que escuché no pertenece a este mundo. Las sombras en el pasillo. Trabajaba en un pequeño hospital rural, uno de esos lugares antiguos que ya han visto mejores días. Al principio, los apagones parecían algo normal. Después de todo, el hospital tenía un sistema eléctrico anticuado, y ya estábamos acostumbrados a que las luces fallaran de vez en cuando. Pero todo cambió cuando esos cortes de luz comenzaron a volverse regulares, siempre ocurriendo a la misma hora, las 2 a.m. La primera vez que pasó, pensé que era una coincidencia. El generador tardó más de lo habitual en arrancar, y durante esos minutos de oscuridad, el hospital parecía respirar de manera diferente. Algo en el aire se sentía distinto, como si la penumbra no fuera solo la ausencia de luz, sino una presencia en sí misma. Mientras caminaba por los pasillos con mi linterna, sentí que las sombras eran más profundas de lo normal, como si algo estuviera allí, observando desde la oscuridad. El viento helado comenzó a recorrer los pasillos cada vez que las luces se apagaban. Al principio traté de no darle importancia, pero no pude evitar notar cómo los pacientes comenzaban a agitarse cada vez que el apagón ocurría. Algunos murmuraban en sueños. Otros parecían más inquietos de lo normal, como si también percibieran que no estaban solos en esos minutos de oscuridad. Cada vez que las luces volvían, la sensación de que algo estaba esperando en las sombras se volvía más difícil de ignorar.
Una noche, mientras caminaba por el ala de cuidados intensivos durante otro apagón, sentí un escalofrío en la nuca. El pasillo estaba completamente oscuro, pero justo al final, algo se movió. Era una sombra, fugaz, casi imperceptible, pero definitivamente estaba allí. Parpadeé varias veces, convencida de que era mi imaginación, pero la sensación persistía. No era solo una falla técnica, de eso estaba segura. Con el tiempo, comencé a notar que los signos vitales de los pacientes más graves empeoraban justo después de cada apagón. Parecía como si la oscuridad trajera consigo una especie de energía que drenaba lentamente la vida de aquellos que ya estaban al borde de la muerte. Intenté racionalizarlo, pensar que era el estrés o el cansancio, pero no pude ignorar lo que sucedió una noche. Después de uno de los apagones más largos que habíamos tenido, un paciente falleció de manera súbita. Su estado era crítico, pero su muerte fue tan repentina que no pude evitar sentir que algo más estaba jugando un papel en esos eventos. Los apagones continuaron, y con cada uno de ellos, la sensación de que algo siniestro acechaba en las sombras se volvía más fuerte. Comencé a dudar de todo, incluso de mi propia cordura. ¿Podría ser que lo que estábamos experimentando no era solo una serie de fallos técnicos? ¿Había algo más? Algo que esperaba en la oscuridad, alimentándose del miedo y la desesperación que llenaban los pasillos en esos minutos de tinieblas. El último suspiro. Julián, un enfermero experimentado con más de 10 años en la unidad de cuidados intensivos, había visto de todo a lo largo de su carrera. Sin embargo, nada lo preparó para el patrón extraño que comenzó a notar una noche mientras estaba de turno. Siempre sucedía justo antes de la muerte de un paciente. Un repunte leve en sus signos vitales, como si el cuerpo diera una última lucha por aferrarse a la vida. Al principio, pensó que era una casualidad, una respuesta fisiológica normal del cuerpo antes de apagarse. Pero esto comenzó a ocurrir con demasiada frecuencia para ser simplemente un fenómeno médico. El repunte siempre ocurría en sus turnos nocturnos, y lo más inquietante es que los monitores lo reflejaban claramente. Los pacientes a punto de partir parecían tener ese último momento de vida, una pequeña chispa antes de que todo acabara. Julián lo vio una y otra vez, pero hubo un caso que lo marcó profundamente. Un joven de poco más de 30 años, ingresado tras un grave accidente automovilístico, estaba al borde de la muerte. Julián lo vigilaba de cerca cuando notó el ya familiar aumento en los signos vitales. Sin embargo, lo que sucedió después lo dejó petrificado. El joven abrió los ojos y lo miró directamente. Su mirada era profunda, desesperada, como si intentara transmitirle algo importante. Antes de que Julián pudiera reaccionar, los ojos del hombre se apagaron y el monitor mostró la línea plana. Esa noche, Julián volvió a casa con una sensación de inquietud que no lo dejaba. Las noches siguientes no fueron diferentes. Los últimos suspiros continuaron y no podía dejar de pensar en ellos. Comenzó a tener pesadillas en las que los pacientes fallecidos se aparecían, mirándolo con la misma intensidad que aquel joven. En sus sueños estaban sentados en sus camas, quietos, observándolo, como si esperaran algo de él. Con el paso del tiempo, la situación lo afectaba tanto que comenzó a hablar con los pacientes en sus últimos momentos, aunque estuvieran inconscientes. Les decía que estaba ahí, que no estaban solos, como si en esos breves instantes finales hubiera algo más que un simple tránsito hacia la muerte. A lo largo de los meses, Julián llegó a una conclusión que lo atormentaba. Esos últimos suspiros no eran solo el cuerpo cediendo ante la muerte. Sentía que era algo más profundo, una especie de despedida, o tal vez un último esfuerzo del alma por aferrarse a este mundo antes de partir. Nunca logró entender completamente lo que sucedía en esos momentos, pero cada vez que un paciente presentaba ese repunte en los monitores, no podía evitar sentir que algo más allá de lo físico estaba ocurriendo. El apagón a las 1:55 am. Todo comenzó en una noche de tormenta. El hospital donde trabajaba era pequeño y bastante antiguo, lo que lo hacía especialmente vulnerable a los apagones. Esa noche, a las 1:55 am, las luces se apagaron de golpe, sumiendo el lugar en una oscuridad absoluta. Pero este no era un apagón común. A pesar de que el generador debía encenderse en cuestión de segundos, todo permaneció en silencio.
como si el hospital mismo hubiera dejado de respirar. La tormenta que azotaba las ventanas pareció desaparecer momentáneamente, reemplazada por un silencio tan profundo que resultaba inquietante. Cuando las luces finalmente volvieron, algo en el ambiente se había transformado. No era solo el hospital lo que había cambiado, sino la sensación en el aire, como si algo más hubiera llegado junto con la oscuridad. Los días siguientes, los apagones se hicieron cada vez más frecuentes, siempre a la misma hora exacta, 1:55 a.m. Los pacientes comenzaron a reportar cosas extrañas. Algunos mencionaban escuchar pasos en los pasillos vacíos, mientras que otros decían haber oído voces que les susurraban en la oscuridad. Las puertas se cerraban sin razón aparente, y el personal, aunque escéptico al principio, comenzó a murmurar entre ellos sobre las cosas raras que empezaban a suceder. Pero lo que más perturbaba a todos era la sensación de ser observados, como si algo o alguien estuviera presente durante esos minutos de tinieblas. Decidí investigar, incapaz de ignorar lo que estaba sucediendo. Al revisar los registros del hospital, encontré una coincidencia que me heló la sangre. El primer apagón, a las 1:55 a.m., ocurrió exactamente el mismo día y a la misma hora en que un anciano indigente murió en el hospital. Según los informes, había sido brutalmente atacado antes de ser ingresado, pero la policía nunca logró encontrar al culpable, y el caso se cerró sin resolverse. Lo más perturbador era lo que el anciano había dicho antes de morir. Un enfermero que lo atendió me contó que, en su último suspiro, el anciano murmuró: "No he terminado aquí, él me sigue". A partir de ese momento, la situación solo empeoró. Cada noche, a la misma hora, las luces fallaban y el hospital caía en una oscuridad inquietante. Nadie quería admitirlo abiertamente, pero todos sabíamos que algo estaba mal. Una noche, mientras hacía mi ronda en la sala de urgencias, el apagón ocurrió de nuevo. Esta vez, el generador tardó más de lo normal en reactivarse. Sentí una presencia detrás de mí y al girar lentamente, lo vi. Al final del pasillo, una silueta oscura permanecía inmóvil, observándome. Era claramente la figura de un hombre, pero no se movía ni hacía ningún ruido. Mi corazón se paralizó, y cuando las luces finalmente volvieron, la figura ya no estaba. Desde ese momento, supe que lo que sucedía en el hospital no era algo que pudiera explicarse con lógica. Algo más estaba ocurriendo, algo que las sombras traían consigo cada vez que el reloj marcaba las 1:55 a.m. ¿Qué hay detrás de estas experiencias escalofriantes? ¿Será nuestra mente jugándonos una mala pasada? ¿O acaso estos hospitales ocultan algo más siniestro? No importa lo que creas, lo cierto es que quienes vivieron estas historias jamás volvieron a mirar un hospital de la misma manera. Si estas historias te dejaron pensando, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones, porque hay más relatos oscuros que pronto saldrán a la luz. Nos vemos en la próxima.